Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y Actualidad en Citas nos encuentra hoy en comunicación con Sergio Berenstein, politólogo, amigo de esta casa. Bienvenido, Sergio, a Citas una vez más. ¿Cómo estás? Hola, un gusto enorme estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. La verdad que un placer volver a charlar, Elisa. Bueno, Sergio, estaba mirando los archivos de Citas de Radio y te entrevistamos hace 9 años sobre el libro que escribiste con Eugenio Bursaco llamado El Poder Narco, Drogas, Inseguridad y Violencia en la Argentina. Y es tremendo porque te llamamos 9 años después para hablar justamente del tema de uno de los capítulos del libro, que es Rosario, escenario inesperado en la sangrienta guerra narco. Lamentablemente es así. Escribimos el libro entre el 2013 y el 2014 y lamentablemente tiene demasiada vigencia, mucho más de la que nosotros hubiéramos querido. Nuestro objetivo era alertar del problema que la Argentina ya tenía 10 años atrás y que en este lapso se ha incrementado, se consolidó, en muchos casos incluso se multiplicó exponencialmente, y en particular en el caso de Rosario, que como vos bien marcabas, decidimos escribir un capítulo exclusivamente para entender por qué estaba ocurriendo este fenómeno tan singular. Bueno, la verdad que se combinaron distintos factores, el hecho de que obviamente en 10 años creció mucho la industria del narcotráfico, hay más bodega, que es lo que busca la industria para transportar esto hacia los mercados más importantes en Europa, en Asia, y fundamentalmente se mantuvo, incluso decreció la calidad de la política pública para prevenir, para luchar contra este flagelo, ¿no? Claro. Ahora, Sergio, hablábamos antes de cuando presentamos la nota, de que hoy en día las series que hay respecto a los narcotraficantes hace de que uno escucha las noticias que pasan en Rosario, parece ficción, parece realidad, y está como naturalizado una violencia que, sin embargo, en las últimas semanas ha recrudecido, dejándonos a todos congelados con lo que está pasando en Rosario. ¿Querés hacer una especie como de resumen de cómo está la situación hoy para la gente que por ahí no está tan al tanto de lo que está sucediendo? Básicamente Rosario se convirtió en un epicentro muy importante en la logística de la industria del narcotráfico, básicamente cocaína y marihuana. La cocaína viene fundamentalmente de Bolivia y la marihuana del sur de Brasil y de Paraguay. Por una cuestión logística, básicamente la hidrovía del río Paraná, que es fundamental en términos económicos, es nuestro, digamos, Mississippi, ¿no?, para ponerlo en términos comparativos con Estados Unidos, y la Ruta 34, que justamente viene de Bolivia, pasa por el noroeste, Santiago del Estero, Córdoba, y termina en Rosario. Esa logística vuelve a Rosario, que tiene muchos puertos públicos y privados, un lugar ideal para que la industria florezca. Donde hay un puerto siempre hay un problema. Hay en Mar del Plata, los puertos patagónicos, Bahía Blanca. Lo vemos en Valparaíso en Chile y en Santos en Brasil, y en cualquier puerto que uno tome como referencia, porque la industria efectivamente tiene este cuello de botella logístico, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el transporte se paga en droga, no en dólares ni en moneda, digamos. Y entonces los que hacen la logística luego quieren hacer plata de eso y venden esa droga, y el menor riesgo es venderla lo más cerca del puerto posible, agarran la plata y se vuelven a continuar con la cadena. Claro. Eso hace que donde hay un puerto haya mucha concentración justamente de esta comercialización. En la primera etapa, recordemos, la droga se exporta en estado puro, se consume luego de haberla cortado con diferentes químicos, y eso en la etapa de industrialización. En nuestra jerga se llaman esos cocinas. Cocinas son lugares donde la droga justamente se mezcla y se empaqueta para vender, ¿no? Sí. ¿También se le llama laboratorio, digamos, a eso? ¿Perdón? ¿También se le llama laboratorio a esas cocinas? A veces se llama laboratorios, en fin. En la Argentina tenemos también un problema adicional, que es que como tenemos muy buena industria farmacéutica y química, también hay drogas sintéticas, ¿no?, que tienen otra dinámica, pero que aprovechan las mismas cadenas de comercialización. Pero lo importante es que hay un punto en el cual del mayoreo pasas al menudeo, y ahí se establecen mecanismos perversos, porque esto genera mucha mano de obra, sobre todo para gente con poca calificación,
y que tienen comparativamente salarios no competitivos, o sea, entre trabajar, digamos, en la construcción, por ejemplo, ¿no? O como ama de llaves o como enfermera y trabajar en alguna de las cadenas de distribución de la droga, la diferencia salarial o de ingreso es infinita, y por eso la industria crece tanto, ¿no? Y por supuesto también hay redes informales que ya existen, que típicamente en nuestro caso tienen que ver con los barra bravas, por ejemplo, o con otro tipo de organizaciones que se reconvierten y aprovechan estas oportunidades para tener negocios, digamos, laterales, ingresos adicionales. Todo esto genera una especie de ecosistema muy, muy enraizado en la sociedad civil, sobre todo en los barrios más marginales. No estoy diciendo que no haya droga en sectores medios y medio altos, todo lo contrario, son los consumidores, pero digamos, la producción suele obviamente aprovechar los espacios donde el Estado abandona su obligación de cuidar el territorio, y esto termina generando enormes círculos viciosos donde desaparece el Estado y donde lo único que tenés en definitiva ahí en la frontera son las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, alguna organización de la sociedad civil, algún grupo político, pero digamos con recursos asimétricos respecto de la industria del narcotráfico, naturalmente. Claro. Ahora, aparentemente hay una decisión política del actual gobierno de frenar esta situación y de hecho lo que ha sucedido en Rosario fue un recrudecimiento de la violencia porque se han metido aparentemente con los narcos que estaban en las cárceles o en esas conexiones que lo habían logrado establecer. ¿Cómo ves digamos, este enfrentamiento? Porque también había mucha impunidad durante bastantes años. Bueno, lo que hasta ahora describí es lo estructural. Sí. Ahora lo que podemos analizar es lo coyuntural. ¿Qué dispara esta crisis? Sí. Efectivamente, como vos marcas muy bien, recordemos que hay un ejemplo que se ha vuelto muy famoso en la región y en el mundo, que es el de El Salvador, donde el presidente Bukele, para algunos incluso, digamos, de forma bastante autoritaria, para otros era lo correcto. Más allá de eso, lo importante es que impuso un orden más bien marcial en las calles y en las prisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, este abandono del Estado efectivamente hizo de las prisiones básicamente los headquarters de los narcotraficantes. En vez de ser un lugar, digamos, donde se cumplían penas, era un lugar de protección de los propios narcotraficantes. Claro. La desaparición del Estado, curiosamente, llegaba a las propias instituciones carcelarias, claro, ¿no? Y había, por supuesto, connivencia, había corrupción, pero lo cierto es que poner orden en las cárceles fue como un símbolo de la decisión de política pública a nivel nacional, a nivel provincial y también local, en el caso de Rosario, de dar por fin una lucha contra el narco, poner un límite, ¿no?, a esta desidia, a esta connivencia. Cuidado que acá hay otro debate que es para tal vez otro reportaje y no conmigo, respecto a los derechos humanos que hay que respetar siempre, incluyendo obviamente a la gente que forma parte de la población carcelaria, ¿no? Sí. Pero bueno, lo cierto es que acá hubo un cambio muy significativo, cambió la disciplina, había una situación ridícula, les puedo contar anécdotas, narcotraficantes pidiendo sushi, por ejemplo, por teléfono. Dentro de la cárcel. Literalmente, claro. Visitas absolutamente incomprensibles, manejo absolutamente discrecional de teléfonos celulares, hasta veía narcotraficantes con una línea fija y atendían sus negocios desde la cárcel. Todo eso comenzó a cambiar con la actual administración del gobernador Puyaro y por supuesto la reacción es la que vimos, ¿no? Venía bajando la tasa de homicidios, venía bajando la tasa de incluso delitos violentos en Santa Fe en general, Rosario en particular, y de pronto una foto donde se veía, digamos, un paisaje similar a de las cárceles de El Salvador, disparó esta reacción en cadena con víctimas inocentes, ¿no? Porque, digamos, la industria atacó ¿a quién? A taxistas, a colectiveros, a mesas en escuelas, en barrios privados, como para dar la sensación de que nadie estaba a salvo con esta decisión del poder político de luchar contra el narco. Claro, claro. Ahora, ustedes en el libro también hacen mención, Sergio, de que la provincia de Santa Fe fue gobernada por el socialismo durante muchos años y era una provincia que institucionalmente, políticamente estaba bastante bien, como que no había corrupción, no había transparencia.
¿Vos te parece que el socialismo ha fracasado en su lucha contra el narcotráfico como idea política? Digamos, ¿hay como un tema de garantismo ahí que no funcionó? ¿O a qué lo atribuís que justo en Santa Fe esté tan arraigado el narco? Bueno, como yo marcaba antes, hay una cuestión logística, estructural, Sí, de esta conjunción entre la hidrovía, Ruta 34, los puertos, pero más allá de eso, en el caso de los gobiernos socialistas hubo una combinación que terminó siendo realmente nefasta de ingenuidad, claro, de buena voluntad, de justamente estos valores que enfatizan el garantismo, que no son negativos, porque el garantismo siempre es aplicar la Constitución, ¿no? Claro, Eso no es malo en sí mismo, pero en el contexto de esta amenaza. Más algo que hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente muchas instituciones del Estado terminaron siendo no total, pero parcialmente cooptadas por el narco, incluyendo la policía de la provincia, claro, y el servicio penitenciario. Y bueno, ahí tenés que realmente ir con mucha decisión, con mucha voluntad política, a arreglar los temas de fondo. Tal vez eso falló, hubo un intento de depuración que no sirvió. Incluso hay que reconocer, sobre todo la primera gestión de Ernest Wiener, que ya falleció, que fue intendente de Rosario y luego gobernador, una persona respetada por todo el entorno político, oriundo originalmente de Rafaela, un tipo, digamos, médico de bien, ¿no? Una persona de bien, lo conocí bastante, pero claro, él hizo mucho énfasis en luchar contra la corrupción de la policía santafesina, que como ocurre muy a menudo en nuestro país, las policías provinciales se ocupan de cuestiones como la quiñera ilegal, y esto por supuesto es en otra Argentina, antes de las redes sociales, y otros negocios así de seguridad, prostitución, etcétera. Ocurrió esto desde siempre en la Argentina. Bueno, eso lo lograron, efectivamente lucharon contra la corrupción de la policía, pero la entregaron al narco, sin darse cuenta que muchos equilibrios subóptimos en política pública son mejores que otros equilibrios que uno no ve cuando empieza a hacer estas clases de reformas, claro, lo cual no estoy diciendo que justifica el convivir con, digamos, con estas redes de crimen organizado que están metidas en el Estado. Lo que estoy sugiriendo, Elisa, es que muchas veces uno quiere hacer las cosas bien, pero salen mal, ¿no? Claro. Porque tiene tal vez un diagnóstico parcial o hay una dinámica que por ahí no es tan visible. Cuando Wiener hizo eso, no era obvio que estaba el narcotráfico creciendo tanto. Claro. Había como indicios, pero no había un diagnóstico de fondo. Claro. Bueno, ahora ex post, obviamente entendemos que fue un error. Sí. Después es cierto que el narco tiene mucho manejo de efectivo y con el financiamiento de las campañas o la asociación a veces viciosa con determinados gremios, insisto, con las barras bravas, con otros grupos, se mete en la política de la peor manera. Claro. Y a veces es difícil, digamos, romper ciertos nudos o equilibrios, y tal vez el socialismo le faltó un poquito de decisión, pero sobre todo con el último gobernador, Miguel Lifshitz, que también fue intendente de Rosario antes, otra persona de bien, que falleció durante la pandemia de COVID porque hizo la cola para vacunarse y no le llegó la vacuna, ¿no? Un tipo excepcional. Ahí el actual gobernador, ¿no? Puyaro era ministro de Seguridad, y ahí en conjunción con la que era, la ministra de Seguridad, que ahora volvió a ser Patricia Bullrich, la verdad que comenzaron a revertir un poco la situación. No fue algo estructural, pero la decisión estaba. Esto lamentablemente no fue continuado por Omar Perotti y por Alberto Fernández. Entonces, en los últimos 4 años del gobierno kirchnerista, el narco volvió con mucha fuerza. Y las consecuencias, lamentablemente, están a la vista. Están hoy. Ahora, Sergio, vos sos historiador y has tenido, en el libro con Eugenio plantean de que no es la solución, porque hay gente que dice que toda esta guerra por el narco y por la droga se liberaría si se legaliza la droga, ¿no? Como que el tema es que sea prohibido. Pero hemos tenido casos, por ejemplo, Uruguay, que ha legalizado la marihuana. ¿Cómo ves los países que han como blanqueado el tema del circuito de la droga? ¿Te parece que es algo que ha solucionado parte de los problemas, que es un camino a seguir? ¿Cómo se paran ustedes en ese debate? Te soy sincero, nosotros escribimos el libro, hicimos un estudio bastante exhaustivo de todo lo de la literatura hasta el momento, y la verdad que nadie nos demostró, y está demostrado, que la legalización del consumo de drogas como la marihuana u otras drogas, hay países que incluso o ciudades a veces, ¿no?
han tenido política aún más ambiciosa en liberar drogas, que hayan mejorado las tasas de criminalidad o que se haya acotado el problema desde el punto de vista de la salud pública. Es decir, solución no es. Claro. Es una decisión que puede tener otros criterios, otra explicación, pero no es una solución a la cuestión de fondo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, mirando de la perspectiva de la salud pública, la verdad que los estudios que se han hecho en relación particularmente con el cannabis, con la marihuana, están hechos con, digamos, semillas que ya no existen más y que tienen un principio activo mucho más acotado que las actuales. Traduciendo, hubo manipulación genética de las semillas de la marihuana, como pasó con semillas de otros cultivos, naturalmente, para que resistan más, para que tengan mayor productividad, y las actuales tienen una composición mucho más, una concentración mucho mayor del principio activo, con lo cual, digamos, fumar un porro hoy te hace mucho peor que fumarlo hace 20 años. Entonces, aún tomando aquellos estudios, el impacto que tiene un consumo sistemático de cannabis es muy significativo, no es una droga inocua. Hay gente que te dice, no, bueno, es como el cigarrillo o algo por el estilo, como si eso fuera, digamos, algo bueno, ¿no? Porque el cigarrillo también es algo naturalmente muy malo, pero eso no es cierto. La marihuana en sí misma genera un montón de problemas, pero aparte es es el primer paso, en algunos casos, no en todos, al consumo de otras drogas. Entonces, yo creo que hay como una naturalización en nuestra sociedad, en el consumo de drogas, digamos, que son percibidas como no tan graves. Exactamente, lo vemos en las películas, lo vemos, que tenemos chicos jóvenes o adolescentes charlando con ellos, es evidente que es accesible, los que vamos a la cancha lo leemos permanentemente en las plateas más caras, o sea, imagínate lo que pasa en la popular, y sin embargo me parece que no hay campañas de concientización al respecto. Muchos países que habían liberalizado están justamente yendo en la dirección contraria. ¿Por qué? Por los efectos nocivos. Con lo cual yo creo que la liberalización, que en algunos casos, vos sabés, Elisa, es el fruto de la frustración de gente inteligente y con buenas intenciones que veía que nada funcionaba. Claro. Bueno, tengo una mala noticia, esto tampoco funciona. Si pensaban que con esto iban a arreglar el problema, la verdad que no se arregla. Es muy probable que esto no tenga una solución generalizada ni sencilla, pero por lo menos acotemos el problema, no permitamos que esto se expanda, y si bajás los costos de acceso a la droga, más chicos se van a drogar, de esos chicos algunos se van a seguir drogando con drogas más duras. Bueno, estamos hablando de vidas, de familias, de situaciones extremas. En el libro, Elisa, nosotros relatamos la situación, por ejemplo, de las madres del Paco, que fueron madres que desesperadamente recurrieron como pudieron a ayuda ante cosas horribles que pasan en la casa. Los chicos muy adictos al Paco terminan robando en la casa, terminan con problemas de comportamiento y de convivencia enormes. Se te rompe la familia, se te destruye la familia. Yo escuché, Sergio, el otro día una entrevista a una mujer de Colombia que decía que han logrado como revertir el tema de la droga cuando la sociedad empezó como a condenar socialmente a la gente que estaba vinculada con la droga. ¿A qué me refiero? Claro. No dejaban entrar en los colegios, no dejaban pertenecer a los clubes, no dejaban que la vida en el barrio se comparta con gente vinculada al mundo del narcotráfico. ¿Estamos muy lejos de ese lugar? Sí. ¿Por qué? Porque la concentración en Colombia, ahora cambió, ¿no? Pero digamos, lo que fueron los carteles en Cali, en Medellín, por ejemplo, eso, por la configuración sociopolítica y geográfica de Colombia, ahí la presencia del Estado era aún mucho más tenue o incluso nula. Claro. ¿No? En Argentina tenemos presencia, tenemos problemas de capacidad estatal, no hay ninguna duda, lo sufrimos todo el tiempo, pero es incomparable con lo que ocurre en Colombia o en Perú, sobre todo en la sierra, o en México, en muchos estados. Bien. Entonces, sí, tenemos una situación distinta. Por suerte, nosotros tenemos un Estado que debería ser mucho más eficiente y más austero, no lo es, ahora ojalá sea con este gobierno, pero obviamente tiene una presencia, me parece, imperfecta y por ahí en los sectores populares, en los barrios
de clase baja, lamentablemente es tenue, pero es incomparablemente mayor de lo que vemos en Colombia. Sin embargo, hay un punto importantísimo en lo que vos dijiste, y es que para que esto comience por lo menos a acotarse y eventualmente a revertirse, hace falta un involucramiento activo, hace falta que la gente debata, que esto sea un tema de preocupación. Toda la sociedad, claro, que se converse. Que la familia se converse, que los chicos puedan evacuar dudas, que puedan compartir y tengan confianza con los padres para preguntar, en todo caso para confesar si es que probaron. Hay que tratar de que esto sea un tema que esté presente justamente, bueno, para que haya una malla de contención, ¿verdad? Y tiene que haber mayor comunicación para que nadie dude que esto no está bien. Puede ser un problema como el alcoholismo, que uno, bueno, lamentablemente convive con eso, pero uno sabe que es un problema y cuando hay algún conocido que se excede, uno trata de ayudarlo. Bueno, esto es lo mismo. Lo peor es que no se hable, que se oculte. Hay muchos adictos que minimizan justamente su adicción, creen que pueden controlar la droga. Cuando eso ocurre, ya la droga está totalmente en control de estas personas. Claro, tal cual. El que te dice que controla la droga, lamentablemente en general es controlado por su adicción, ¿verdad? Y todo esto, por supuesto, tomado a tiempo, es más fácil solucionarlo. Cuanto mayor tiempo de adicción tienen los que están metidos en esto, es más difícil, ¿no? Tal cual. La última, Sergio, y te liberamos. La decisión política de Javier Milei, de Patricia Bullrich, de todas las fuerzas y del gobernador de Santa Fe en este momento, ¿te parece que va a alcanzar para poder empezar a revertir la tendencia? Mira, primero, ojalá fuera de todas las fuerzas. Yo no veo que haya un consenso en toda la política. Lamentablemente hay muchos que todavía siguen, bueno, con una postura muy distinta respecto del fenómeno del narco, en general, y del consumo de drogas en particular. Entonces, lo primero que habría que hacer aquí, y ojalá esto esté incluido en el Pacto de Mayo, que está el gobierno tratando de lograr, es que haya un acuerdo de toda la política para luchar en contra del narco. Imagínate la señal al narcotráfico de que esto figure en un acuerdo político como el que propone el presidente. Sería fundamental. Claro. Y que haya una política planificada de mediano, de corto, mediano y largo plazo, con un presupuesto, pero con coordinación de todas las fuerzas provinciales, que haya un comité que coordine, que informe, inteligencia estratégica, inteligencia criminal. Ahora se discute si incorporar unas Fuerzas Armadas. Claro. Yo siempre digo, bueno, ¿para qué? Digamos, si te vas a tener ahí subida de un puente, ¿no? Haciendo como que están controlando. No tiene mucho sentido porque nuestros soldados están preparados para cuidar la seguridad ciudadana en un entorno urbano, están preparados para otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahora, si hay un plan estratégico nacional donde ellos pueden tener, por ejemplo, parte de la inteligencia en las fronteras o cuestiones vinculadas a flujos de comunicación, o colaborar con la prefectura, por ejemplo, en la seguridad de hidrovía, bueno, ahí hay un rol específico, ¿no? Claro, y no la estás exponiendo a situaciones dramáticas como puede ser que se dispare un tiro, ¿no? Que cosa que puede ocurrir. Claro, tal cual. Entonces, ahí tiene que haber, me parece, una planificación distinta que involucre al conjunto del sistema político, porque el que no está a favor ahí está en la joda. Claro, tal cual. Sergio Berenstein, muchísimas gracias por esta nota, como siempre muy informativo, y bueno, instalamos la conversación, lo que podemos hacer desde nuestro medio. Un placer, Elisa, un gusto enorme, un saludo grande a toda la audiencia y siempre a disposición. Quedamos en contacto, adiós. Hasta pronto. Bueno, y así hablábamos con Sergio Berenstein, coautor del Poder Narco, este libro que lamentablemente fue escrito hace 10 años y hoy tiene una vigencia tristísimamente muy atinada para lo que está pasando en Rosario y en nuestro país. Citas. Conversaciones para crecer.